La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Caminar en la fe es también saber entender que cada uno de nosotros, cuando asumimos el rol paterno-materno, nos convertimos en influencia para los hijos. De eso voy a hablar hoy. Padres, líderes para la vida de los hijos. Así le he titulado a la reflexión de este día. La paternidad y la maternidad debe de ser ejercida con mentalidad de liderazgo, con actitudes de liderazgo, con un proceder de liderazgo. ¿Pero qué es el liderazgo? Líder no es el que manda, no es el que tiene autoridad. Liderazgo implica influencia, influenciar positivamente en el otro. Hay liderazgos negativos, pero también habemos líderes espirituales en familia altamente positivos. Hablar de que los padres de familia ejerzamos un liderazgo en la vida de nuestros hijos es saber influenciar la vida de nuestros hijos desde nuestra forma de actuar, el modelo de vida que nosotros les revelamos, lo que nosotros revelamos a nuestros hijos de cómo somos interiormente, cómo manejamos nosotros los desacuerdos, cómo afrontamos los dilemas de cada día, cómo nos comunicamos con ellos y con ellas, cómo buscamos resolver las situaciones adversas, cómo discernimos la toma de decisiones. O sea, todos estos elementos que estoy mencionando son aspectos que tenemos que aprender a verlo desde el liderazgo. Hoy nosotros encontramos núcleos familiares donde papá y mamá consideran que lo único que tienen que hacer es proveer de cosas materiales a sus hijos. No hay diálogo, no hay empatía, no hay una profundización de la vinculación, no hay un buen ejemplo, no hay consejo. La conducta de papá o mamá influye pero negativamente en los hijos. O sea, hoy tenemos que pensar un poco en que el ejercicio de la paternidad y la maternidad requiere un nivel de conciencia que somos líderes o deberíamos de ser líderes en la vida de nuestros hijos. Hay dos textos en la Biblia, en el Antiguo Testamento los dos. El primero es el libro de Proverbios, el capítulo 29, el versículo 2. Proverbios capítulo 29, versículo 2 dice: cuando los justos se multiplican, el pueblo se alegra. Cuando dominan los malos, el pueblo gime. O sea, cuando nosotros gobernamos en nuestra casa con justicia, con sabiduría, con buen discernimiento, el pueblo, nuestros hijos, el ambiente en casa es un ambiente relajado, de alegría, altamente positivo. Pero cuando dominamos la vida familiar desde el grito, desde las malas acciones y reacciones, pues el pueblo, dice el texto bíblico, que gime, o sea, el pueblo sufre. Piensa un poco en ti, cómo ejerces tu paternidad y tu maternidad. ¿Qué tan abierto eres tú para dialogar, para escuchar, para ser solidario? ¿Qué tan abierto eres tú como papá, como mamá, para que tus hijos te pidan un favor, de que les lleves a comprar algo, que les ayudes a conseguir esto, lo otro? Todo esto es importante. Ahora, hay un matrimonio mejor dicho, en el libro de los Jueces, los padres de Sansón. Capítulo 13 del libro de los Jueces. Usted puede tomar del versículo 1 en adelante. Yo solo voy a tomar el versículo 8 porque Manoaj se llamaba el papá de Sansón y su esposa. Ellos no podían ser padres de familia porque la esposa de Manoaj era estéril. Dios envía un ángel y le habla y le dice a esta mujer que va a ser madre y que debe de dejar de consumir bebidas alcohólicas y otras cosas, otras comidas y bebidas, porque el hijo que va a concebir va a ser consagrado a Dios. Manoaj llega, la mujer le cuenta, su esposa le cuenta lo que ha acontecido y Manoaj hace oración. Y al final de la oración, Manoaj dice lo siguiente, Jueces capítulo 13, versículo 8. Manoaj invocó a Yahvé y dijo: Te ruego, Señor,
que el hombre de Dios que has enviado venga otra vez donde nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que va a nacer. Mira tú cómo este hombre sabe interpretar que para poder ejercer la paternidad y la maternidad necesitan la dirección de Dios, necesitan tener discernimiento, necesitan ser personas sabias, prudentes, y por eso la exclamación es importante. Enséñanos lo que debemos de hacer con el niño que va a nacer. Papá, mamá, hoy nosotros necesitamos en la familia ejercer el liderazgo tanto paterno, materno, con ciertos elementos esenciales. Manoaj es un líder. La esposa de Manoaj también. Ambos ejercen tanto ese liderazgo que empiezan a buscar la dirección de Dios antes que el niño nazca, antes que Sansón nazca, ya están pidiendo dirección, ya están discerniendo la situación. Por eso es importante entender. Nosotros los padres debemos de tener siempre la iniciativa a nivel espiritual. ¿Qué acción tomó la esposa de Manoaj y Manoaj? ¿Qué acción tomaron esta pareja? Orar, clamar, suplicar. Uno de los principios fundamentales en la vida de un padre y de una madre es ser modelos espirituales para nuestros hijos. Ser modelos espirituales para nuestros hijos es ver que nosotros amamos, adoramos al Señor, es ver que somos discípulos de Jesucristo, que Jesucristo es el centro de nuestra vida. Lo primero que debemos de aspirar es ser modelos espirituales de fe. Que nuestros hijos nos vean no simplemente ir a la iglesia, quizás y para gloria de Dios que nos acompañen, sino que somos los primeros promotores de la fe a través de nuestra conducta, la manera como nos relacionamos, la manera como les tratamos, la forma como nosotros asumimos la fe de una forma que la llevamos a la vida. Volvemos esa fe altamente vivencial. Entonces, lo primero que necesitamos en casa es ser mejores modelos espirituales. Evitar dar esos malos testimonios. Evitar al máximo ser personas que contradigan los principios de la Sagrada Escritura. Creo que es fundamental entender que uno de los principios fundamentales necesarios tanto en la paternidad como la maternidad, desde el liderazgo que es influencia, es que nosotros debemos de generar estímulos positivos en la vida de nuestros hijos. Estímulos positivos en la vida de nuestros hijos a partir de la ternura, a partir de la misericordia, a partir de la comprensión, a partir de caminar juntos. Caminar al lado de los hijos, no como inspectores, no como policías. Caminar al lado de los hijos como padres, orientando, escuchando, proveyendo, rectificando lo que hay que rectificar, acompañando en los momentos difíciles de la vida de los hijos, corrigiendo cuando nos toque corregir. Ese es el sentido del liderazgo de papá y mamá. No es simplemente dedicarme a trabajar como un loco, usted señora como una loca, trabajando, proveyendo donde su refrigeradora está llena, donde usted puede dar X cantidad de dinero a sus hijos y que se vayan a divertir, pero está distante de sus hijos. Necesitamos ser padres de familia con una mentalidad. Lo voy a decir así de claro. Papá, mamá, esta sociedad de hoy nos está exigiendo a los padres de familia ser padres de familia con mentalidad de dirigentes, no de dirigidos. Mentalidad de dirigentes, no de dirigidos. O sea, nosotros somos autoridad primaria en casa. Nosotros debemos de tener sabiduría para ejercer esa autoridad.
Nosotros debemos de ser los que tomemos las iniciativas, los que establezcamos las normas, los límites, los valores, a que en esta casa se van a asumir, se va a vivir de esta forma. Esto es lo que vamos a hacer. No de dirigidos. En muchos hogares son los hijos los que deciden y no los padres. Son los hijos los que deciden si van a la iglesia o no van a la iglesia. Son los hijos los que deciden qué comen y qué no comen. Son los hijos los que deciden si salen o no salen. Papá, mamá, desde el liderazgo paterno y materno, nosotros somos los que dirigimos, los que damos pautas. Por eso siempre es necesario también llevar una vida moral sana. Una vida moral sana implica no que somos personas perfectas, pero sí que aplicamos nuestra vida a lo que comúnmente se conoce, se llama inteligencia moral. Hablamos de inteligencia emocional, pero también hay otra inteligencia, la inteligencia moral. La inteligencia moral es la capacidad que usted y yo desarrollamos en base a que nuestras decisiones son basadas en nuestros principios, en nuestros valores, en nuestras creencias. Esa inteligencia moral está basada en la conducta ética de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nuestra vida moral, nuestra conducta debe de estar apegada a nuestros principios. ¿Qué pasa cuando violentamos nuestros propios principios y los hijos son testigos de ello? Automáticamente nuestra autoridad se devalúa. Automáticamente nuestra imagen de autoridad se debilita. Por eso también necesitamos ejercer un liderazgo en casa, donde seamos personas sensatas con dominio propio. La agresividad, la impulsividad hiere, trastoca la armonía, los vínculos. La sensatez. El buen líder es aquel que toma espacio para pensar, meditar, reflexionar, para hacer introspección, para evaluar, para visualizar. Por lo tanto, papá, mamá, no permita que la impulsividad le promueva acciones. Piense, discierna, tome tiempo, siéntese con su esposo, con su esposa, dialoguen ambos sobre las situaciones que están viviendo, lo que se está suscitando. Esto es importante, la sensatez ante todo. No la impulsividad, porque la impulsividad hiere, maltrata, porque vas a ser una persona que dentro del marco de la impulsividad vas a herir, vas a ofender, vas a golpear a tus hijos. Otro aspecto fundamental también es el hecho de ejercer este gobierno familiar con sabiduría y justicia. Un papá o una mamá que pide al Señor discernimiento, sabiduría, la capacidad de tomar decisiones, busca siempre el ejercicio de la justicia. Y por lo tanto, esto es necesario y es fundamental en la vida familiar. También, si vemos el ejercicio de la paternidad y la maternidad desde el liderazgo, tendría que decir lo siguiente, que es necesario ser padres de familia, promotores de cambios positivos en casa. Ser nosotros como los puntas de lanza para promover cambios positivos en casa. Como que, por ejemplo, decir de ahora en adelante en esta casa no se va a gritar. De ahora en adelante, como somos un equipo, estas son las responsabilidades de fulano, de mengano, de menganita, estas son las de su papá, de su mamá, estas son las mías. Entonces, vamos generando un proceso de convivencia altamente positiva. Todo esto es un proceso. Todo se edifica, escúchenme bien lo que le voy a decir. Todo se edifica en la familia. O todo se derrumba en la medida según el liderazgo que ejerzamos los padres. Si papá y mamá
discutimos frecuentemente, nos agredimos frente a los hijos, sea verbal o físicamente. Todo ese ambiente en casa es un ambiente tóxico emocionalmente, es un ambiente muy cargado, muy tenso, donde estos niños, estos adolescentes, estos jóvenes, donde menos quieren estar es en casa, porque se está ejerciendo un liderazgo enfermo, porque se está ejerciendo la cultura de una violencia, de un maltrato. Por eso es fundamental entender que para promover esos cambios positivos en la familia, necesitamos apertura, necesitamos interés, necesitamos un cambio de actitud. Es válido sentarnos y hacer lo que en terapia llamamos el consejo de familia, sentarnos en torno a la mesa y conversar un poco sobre cómo te sientes tú, en qué crees tú que podemos mejorar como familia. Todos estos aspectos van ejerciendo y promueven liderazgo, donde los hijos van teniendo ese nivel de confianza en nosotros porque nos ven interesados en sus vidas, porque nos ven interesados en la vida familiar y vamos desarrollando esa capacidad dialogal. Uno de los aspectos fundamentales también es que papá, mamá, debemos de estar conscientes que nuestro rol como padres es importante en la vida de los hijos. Nuestro rol paterno y materno tiene una trascendencia en la vida de nuestros hijos. Por eso siempre animo a los matrimonios a hacer el mayor esfuerzo por mantenerse unidos, por perdonarse, por sanar las heridas, por reconciliarse, porque ese es el ejemplo mejor a los hijos. Por eso es importante entender, papá, mamá, que nosotros somos los primeros factores de influencia en la vida de nuestros hijos. Debemos de discernir un poco que si realmente nosotros nos hemos ido preparando para gobernar en la casa, si realmente nos hemos ido preparando para gobernar, para dirigir la vida de nuestros hijos, entendiendo que dirigir la vida de nuestros hijos no es tomar decisiones en su nombre, sino saberlos orientar, saberlos acompañar. Imagínese usted un papá, una mamá que tiene problemas de alcoholismo, que tiene problemas del mal manejo del temperamento. ¿Cómo será? ¿Qué buen conductor o qué buen orientador será para sus hijos? Una mujer violenta, agresiva, hiriente. Una mujer que siempre habla mal de su ex esposo. Una mujer amargada, un hombre mujeriego, un hombre que rápidamente se alcoholiza, un hombre que no se comunica, un hombre que vive en la cultura de la incomunicación, un hombre que cree que ser hombre es tener una diversidad de mujeres y ser infiel continuamente. ¿Usted cree que es un buen modelo a seguir? Pregunto. Debemos de cuestionar la manera como nosotros ejercemos nuestro liderazgo en casa. Debemos de cuestionarlo. Recordemos que no somos perfectos, por supuesto, lo entiendo, pero sí podemos mejorar. Sí podemos mejorar. La manera como interactuar con los hijos, esa actitud de estar en casa puede ser una actitud más positiva. Ese interactuar en casa con los hijos puede ser un poco más relajado, un poco más en apertura. Hay un principio moderno del liderazgo que dice que el liderazgo se evalúa por cuántas personas nos siguen, cuántas personas siguen tu ejemplo. Pensemos un poco. ¿Quiénes de nuestros hijos buscan imitarnos, buscan seguirnos a nosotros? No solamente en el ámbito espiritual, en todas las áreas de la vida. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender que los hijos, aparte de que seamos sus padres, necesitamos convertirnos en sus líderes, en su influencia. Cuando atiendo casos de jóvenes
de familias que dicen, no, pero es que fíjese que mi hijo, mi hija tiene ahí unas amistades que lo inducen al alcohol, que lo inducen ha bajado las calificaciones. Y yo lo que le pregunto a mamá y a papá, ¿y qué influencia ejerce usted? ¿Cómo está influenciando usted en la vida de sus hijos? Si para usted los amigos de sus hijos, las amigas de sus hijas, los compañeros, estos que van mal académicamente, influencian en sus hijos, ¿de qué manera usted está influenciando también en la vida de sus hijos? Lo que pasa que muchas veces, cuando ya los hijos entran a esa etapa de la edad de 12 años en adelante, pareciera que papá y mamá nos desconectamos. Nos desconectamos, ¿por qué? Porque entre comillas ya está grande, ya está en el colegio, que aprenda a afrontar la vida. No, tenemos que conectarnos más, orientar, dialogar, escuchar, acompañar. Son elementos esenciales, son elementos fundamentales y eso es parte de nuestro liderazgo, de nuestro ser y quehacer como padres. Nuestra conducta habla mucho más que nuestras palabras. Nuestro comportamiento habla mucho más que nuestras palabras. Nuestro propósito debe de ser el mejor ejemplo de vida para nuestros hijos. Ese tiene que ser el propósito, uno de los propósitos serios, grandes de nuestra vida. Ser los mejores modelos de vida para nuestros hijos. Por eso, los padres de familia necesitamos, en primer lugar, entender que somos nosotros los que marcamos el paso de la vida familiar. Somos nosotros los que vamos marcando el paso de la vida familiar. Seguimos, nos detenemos, corremos, caminamos. Somos nosotros los que vamos en este sentido marcando el paso. ¿Por qué? Porque somos autoridad en casa. Una cosa es ejercer autoridad, otra cosa es ser líder. Una cosa es mandar, otra cosa es ejercer liderazgo. Por eso insisto mucho en este tema, porque desgraciadamente muchos nos quedamos solamente en el rol de autoridad. Aquí quien manda soy yo, me va a obedecer, pero no ejerzo influencia. No soy un buen ejemplo para mis hijos, no tengo la capacidad de escuchar, de dialogar, de acompañar, no les ayudo a resolver sus conflictos, no les he educado para enfrentar la vida. Entonces hago a un lado el rol de líder y me convierto simplemente en autoridad. ¿Doy o no doy permiso? ¿Doy X cantidad de dinero o no doy? ¿Compro o no compro esto? Eso simplemente es en el rol natural, pero en el rol realmente maravilloso del liderazgo implica acompañar, implica que nosotros somos los que vamos orientando, marcando los pasos, cómo vamos a vivir en esta casa, cómo vamos a construir nuestras relaciones. Aquí se convive en base a estos principios, a estos criterios. También estamos llamados a ser creativos para propiciar experiencias altamente positivas. Mire, dejemos a un lado la rutina, tengamos mentalidad abierta los padres de familia, propongamos a nuestros hijos experiencias donde todos estemos de acuerdo, buscar el acuerdo, eso es muy importante. Hay mucho de qué hablar sobre el liderazgo de los padres y más adelante voy a continuar con otra reflexión sobre este tema. Mientras tanto, que lo que hoy ha recibido pida al Señor que le ilumine, le bendiga, le guíe y le inspire. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.